Bienvenidos a nuestro culto de adoración de este día, hermanos de nuestra iglesia, hermanas. También, por supuesto, extendemos nuestro saludo cordial a nuestros amigos que nos han acompañado en muchas ocasiones, y los que estén por primera vez, sean bienvenidos también. Es un gozo poder participar juntos sabiendo que el Espíritu Santo nos está uniendo a todos. Oremos. Amado Dios, gracias por este hermoso sábado. Gracias, Señor, porque Tú has estado con nosotros a pesar de las difíciles circunstancias en que estamos viviendo. Gracias porque tenemos esperanza de que muy pronto todos los males de este mundo acabarán, los afanes se terminarán y Jesús establecerá un reino de justicia, de paz, armonía y felicidad eterna. Rogamos que entre tanto, Señor, Tú permanezcas con tu pueblo, con cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy lleva por título Tú eres ese hombre. La historia completa de la vida de David es una de las más extraordinarias registradas en las Sagradas Escrituras. Como joven pastor, venció al gigante filisteo Goliat, armado únicamente con una honda y unas piedrecitas. Años después, llegó a ser el rey del pueblo de Israel, y bajo su gobierno la nación alcanzó una prosperidad que nunca antes había tenido. Eso es algo maravilloso. El episodio que trataremos hoy pareciera el argumento de una película de Hollywood o una novela moderna más que una historia bíblica. Después de subyugar a los enemigos de Israel, los sirios, los amalecitas, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los madianitas, los edomitas y otras naciones, David se dedicó a administrar justicia y equidad a todo su pueblo, de acuerdo a 2 de Samuel 8, 12 al 15. Según el pastor Charles Swindoll, la carrera de David había alcanzado su clímax. Renovado después de una serie de batallas victoriosas, él había alcanzado la cumbre de la admiración pública. Disfrutaba de abundancia de dinero, poder y fama. Las campañas militares lideradas por David habían sido muy exitosas, pero ahora, cuando tenía cerca de 50 años, consideró que no era necesario que fuera a la guerra. Apoyado por Joab, uno de sus generales, que también era su sobrino, David había aprendido que podía delegar las responsabilidades de la batalla a Joab y todavía recibir el reconocimiento por la victoria, y se quedó tranquilo en su casa real. La quietud aparente que estaba experimentando el exitoso monarca fue el silencioso preludio de una serie de eventos trágicos en su vida. Según 2 de Samuel 11, 2 al 4, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Samuel, el profeta, trata el incidente directamente. Noten ustedes su concisa descripción de los hechos, que demuestran la triste realidad de la experiencia de David y Betsabé. El rey se encontraba en el pináculo del poder, después de lograr lo que pocos hombres se han atrevido solamente a soñar, y él estaba aburrido. Mientras se paseaba en lo alto de la terraza de la casa real, descubre de pronto a esta hermosa mujer bañándose en un patio adyacente. Dos ingredientes fatales para la infidelidad masculina se juntaron en esa tarde: un hombre aburrido y una mujer joven y hermosa. Hay comentaristas bíblicos que encuentran un grado de responsabilidad y complicidad de Betsabé en este drama.
pero no es algo que está revelado en el relato bíblico, y nosotros no nos atrevemos a especular sobre ese asunto. Según las tradiciones orientales, el estar observando a otra persona que está en el patio interior de su casa es un acto reprobable. Además, tomemos en cuenta el celo con que los orientales protegen a las mujeres que son parte de sus familias. David hizo algo completamente inapropiado al mirar a Betsabé. La palabra de Dios presenta con claridad la gran responsabilidad de David en este relato fatídico, escrito por el profeta Samuel. Además, según la palabra de Dios, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, según Santiago 1, 14 y 15. Así que no debiéramos intentar excusas para David. David se había destacado por sus facultades físicas desde que era adolescente, cuidando las ovejas, peleando con los leones y los osos, siempre salía victorioso. Fue en la adolescencia cuando derrotó al gigante Goliat. Después de ser ungido para ser el rey de Israel, vivió en las montañas y cuevas y dependía de sus habilidades físicas y su sagacidad para sobrevivir ante las persecuciones del celoso rey Saúl. Cuando David ocupó el trono real y cuando llegó el tiempo de gobernar, continuó su frenética, intensa actividad. Cuando parecía que podía disfrutar el éxito y la inactividad, David debió enfrentar los ajustes emocionales de su edad, cuando empezaba a ver la declinación de sus fuerzas físicas y su virilidad. Este cuadro emocional también debe considerarse al estudiar esta historia. No queremos minimizar ni disminuir el impacto del pecado de David. Según los autores Stephen Arterburn y John Shore, fue un conjunto de circunstancias lo que llevó a David a la infidelidad. Pero su infidelidad muestra que una causa común de los romances de un varón en edad mediana es una desesperada urgencia por resolver el trauma de la perdida juventud y la virilidad. Es como si estuvieran tratando de probarse a sí mismos, de demostrar algo que ya están perdiendo. Estoy hablando de sus fuerzas, de su virilidad. Las circunstancias para la consumación de la infidelidad estaban presentes y además David estaba en la edad en la cual los varones tienden a probar precisamente su virilidad y no se dan cuenta que están en un periodo ya de decadencia. David pasó por un proceso de insensibilización antes de cometer el terrible pecado de adulterio y traición. Ellen de White comenta: la obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Este asunto es muy relevante para ti y para mí. Comienza en cosas aparentemente pequeñas, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo. La tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo está en el libro Patriarcas y Profetas 776, este pensamiento. Ahora, nosotros que vivimos en estos últimos días, estamos siendo sometidos también a un proceso de insensibilización y tenemos que tener cuidado y ser prudentes. Como adventistas hemos creído por más de un siglo que lo que nosotros contemplamos nos transforma. Es un principio bíblico de todos modos. Si no estamos velando por nosotros mismos, si no cuidamos nuestras mentes, podemos ser transformados a través de los medios de comunicación en personas insensibles, despiadadas, violentas y crueles. Recuerden lo que aconseja Ellen White respecto a esto, que debemos guardar bien las avenidas del alma, hablando de los sentidos y de lo que entra a nuestra mente. Dios había instruido al pueblo de Israel en relación a los reyes. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso está en Deuteronomios 17:17. Pero David
tomó esposas adicionales, sabiendo que estas acciones no eran aprobadas por Dios. Debemos notar que una progresiva insensibilización al pecado y un consecuente descenso de la santidad había minado la espiritualidad de David. La indulgencia sensual del rey David lo insensibilizó respecto al llamado sagrado que Dios le había dado, como también respecto al peligro y las consecuencias de caer en pecado. Al seguir David la sensualidad permitida socialmente a los reyes paganos, se endureció su corazón y se olvidó del llamado de Dios. Siguió un estilo de vida doméstica contraria al plan original de Dios y terminó siendo presa fácil del pecado. David había trabajado arduamente para ascender por la escalera del éxito, y cuando sus defensas se minaron, se colocó en un nivel donde pensaba que no necesitaba dar cuentas a nadie, ni obedecer las mismas reglas que los demás. Esto es algo que suele ocurrir con muchos gobernantes. Encontrarse en este lugar es peligroso para cualquier individuo. Podemos inferir al leer el relato bíblico en 1 de Samuel que un grado alto de soberbia, arrogancia y lujuria atormentaba en el corazón del rey David. Betsabé quedó embarazada a consecuencia de esa relación ilícita con David y se dio cuenta que su acto sería difícil de esconder. Inmediatamente le envió un mensaje al rey, según el libro de 2 de Samuel 11:5. Solo podemos imaginar la reacción de David al recibir la noticia. Para él fue una mala noticia. Y tuvo que pensar en las terribles consecuencias de que su pecado fuese hecho público. Según Levíticos 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así que el castigo para el pecado de David era la muerte. Y ese castigo afectaba también a Betsabé. En un intento de encubrir las huellas de su pecado, David pidió que trajeran al esposo de Betsabé para que pasara tiempo con ella, y de esta manera evadir las consecuencias graves de su adulterio. Aquí deseo recordarles que Urías Eteo era uno de los soldados de una élite de valientes que solían acompañar a David en sus guerras, un soldado especializado y muy capaz. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos y no descendió a su casa. Segundo de Samuel 11:6-9. Cuando David le preguntó a Urías: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Este respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Segundo de Samuel 11:10 y 11. Es increíble y admirable la fidelidad y lealtad de Urías Eteo, y nos presenta un tremendo contraste con David en estas circunstancias. La insistencia de David de que Urías fuese a su casa para estar con Betsabé nos revela que David estaba atormentado por el remordimiento. Temía que sus pecados le trajeran sufrimientos y desgracia pública. Estaba
clara en su mente la seguridad de que habría consecuencias si se descubriese su acto malévolo. En 2 Samuel 11, 12 al 13 leemos: Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El problema se le seguía complicando a David. Como Urías Eteo no quiso estar con su esposa, como último recurso, el rey lo envió de regreso a la guerra con una carta para su sobrino Joab, que era comandante del ejército. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. 2 Samuel 11, 15. Qué triste saber este hecho de David. Urías no sabía que esa carta era su sentencia de muerte. El plan criminal fue ejecutado a la perfección. Muy poco tiempo después, David se casó con Betsabé, pensando que su pecado había quedado oculto para siempre y que no habría manera que fuese revelado. A tal grado se había endurecido su corazón y se había obnubilado su conciencia que no estaba pensando en la gravedad de su pecado. Según 2 Samuel 11, 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, hablando de Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sabemos que esto es obvio. Estaba violando los mandamientos de la ley de Dios, pero es presentado aquí para que nosotros entendamos el énfasis que quiere dar el escritor, que en este caso es el profeta Samuel. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 779, encontramos esta cita muy interesante. Aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor que no le permitían, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados. Y esperaba todavía gozar tranquilamente el premio de su pecado. Sorprendente lo que encontramos aquí. Te invito a considerar cuidadosamente las restricciones que David ignoró conscientemente para persistir en satisfacer sus ilícitos deseos carnales. Tal es la ofuscación que produce la tentación. Tal es el atractivo del placer pasajero e ilícito. Número 1. Estoy hablando de restricciones. Los mandamientos. David conocía los mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No cometerás adulterio. No hurtarás. Número 2. Como restricción, su posición. Estaba en una posición de autoridad con una gran responsabilidad. Y tenía responsabilidad con sus súbditos y por lo tanto directamente con uno de sus soldados más fieles, Urías Eteo. Restricción número 3, las consecuencias de su acto, el adulterio y el homicidio. ¿Cuál era el castigo que él se merecía? Cuando pecamos de manera intencional y consciente, podemos esconder nuestras acciones de la vista de los seres humanos o esconder nuestras obras perversas, pensando que están escondidas para siempre. Pero debiéramos recordar que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
según Hebreos 4:13. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Hace unas semanas recuerden que estudiamos la historia de la integridad de José, que lo convirtió en un símbolo de castidad y pureza. Ahora diríamos un ícono de la castidad y la pureza. José declaró que no podía dormir con la esposa de su amo y cometer este grande mal cuando ella trató de seducirla, porque de este modo pecaría gravemente contra su Dios. Él sabía que su vida estaba abierta a la vista de Dios. Si tú sientes que estás atrapado en un pecado secreto, mira arriba. Recuerda que Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Hay ángeles que están mirando lo que nosotros estamos haciendo en secreto. Leí hace un tiempo que alguien escribió: lo que tú haces en secreto determina si tú eres un ángel o un demonio. Y con esto estaba tratando de expresar el impacto que tiene lo que hacemos nosotros en privado. Así que no nos engañemos si nosotros estamos viviendo en pecado, creyendo que Dios va a pasar por alto nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestra obsesión con el mal. Un año después, el profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible por su severidad. En 2 Samuel 12, los primeros versículos leemos: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David no sabía que estaba dando su propia sentencia de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Apelando a David como al guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo, el profeta le relató esta historia de agravio, de injusticia y opresión que exigía un castigo. A pocos reyes se les podría haber dirigido una reprensión tan severa sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin titubeo, sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia dormida del rey, y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte. Recuerden la gravedad de su pecado o sus pecados. ¿Cómo reaccionas tú cuando eres confrontado con tus faltas o pecados? ¿Cómo te sientes cuando lo que tú pensabas que nadie sabía llega a ser hecho público? ¿Te lamentas por el pecado o por las consecuencias vergonzosas de tus malas acciones? Los niños suelen avergonzarse cuando son descubiertas sus malas acciones y no entienden a veces que tienen que enfrentar consecuencias. Contemplen esta escena tan triste de las páginas de la historia bíblica. Natán, con el brazo extendido y el índice acusador, está frente al rey que está sentado en su trono, y su voz sonora hace eco en el espacio vacío: tú eres aquel hombre. David, el pastorcillo que venció al gigante Goliat, el dulce cantor de Israel, el poeta que escribió Jehová es mi pastor,
nada me faltará. El varón conforme al corazón de Dios, este es el hombre que cae en el desfiladero del pecado. Primero el engaño, seguido por la lujuria, la ingratitud, la injusticia, el adulterio, la traición y el homicidio. San Pablo nos advierte, y esto fue escrito para mí y para ti, en 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de los personajes del Antiguo Testamento, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Desde cualquier ángulo que tú lo mires, los pecados de David fueron graves delante de Dios y ocurrieron mientras Dios le estaba bendiciendo en todos los aspectos de su vida, cuando había mucha gente que estaba dispuesta a dar su vida por el reino, y después de muchos años que él había caminado con Dios, porque David había caminado con Dios. El hecho de que él haya caído tan estrepitosamente nos revela la debilidad de nuestra naturaleza humana, que tenemos tendencias al mal y que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. El hombre que había superado la prueba de la adversidad fue vencido trágicamente por la prueba de la prosperidad. Los que encuentran en la historia de David y Betsabé una excusa para pecar abiertamente, debieran considerar las graves y trágicas consecuencias del adulterio y homicidio de David. Noten las palabras de Natán en 2 Samuel 12, 7 en adelante. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Su conciencia fue receptiva al mensaje del profeta de Dios. El arrepentimiento de David fue sincero. En relación a esto, encontramos esta cita en El Camino a Cristo, la página 21. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la vergüenza más bien que el pecado, es decir, las consecuencias, pero no se quieren librar del pecado en sí mismo. David reconoció su pecado con sinceridad de corazón. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12, 13 y 14. Uno de los grandes desafíos de las iglesias contemporáneas es no entender el horror del pecado, no aceptar que hay consecuencias graves por desechar los mandamientos de Dios, y muy pronto caerán los juicios de Dios sobre la tierra porque los mandamientos de Dios han sido pisoteados y despreciados, ignorados, y la gente ha desafiado a Dios de manera abierta. En ninguna manera estoy intentando exagerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Mi responsabilidad es presentarles, sin embargo, todo el consejo divino. La muerte del bebé
solo fue una de las primeras consecuencias graves de los pecados de David. Según el texto bíblico, las secuelas fueron terribles. Por favor, considera que aparte de las consecuencias del pecado, pueden en algún momento llegar los juicios divinos. Es algo que nosotros tenemos que considerar seriamente. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, y al séptimo día murió el niño. Segundo de Samuel 12:15. Claramente dice la palabra de Dios, y Jehová hirió al niño. Necesitamos hacer un estudio más profundo de lo que se nos está diciendo aquí desde el punto de vista teológico y exegético. Jehová hirió al niño. Hubo una consecuencia directa de pecado y castigo. Esta es una breve lista de otras consecuencias de los pecados de David en las Escrituras. Número 1. No se apartará jamás de tu casa la espada. Esto en referencia a la violencia que iba a sufrir su familia. Número 2. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Número 3. Rebelión. Cuando Absalón, el hijo de David, trata de usurpar el trono real, Aitofel, el abuelo de Betsabé, se une a Absalón, mostrando su indignación contra David. Número 4. Violaciones entre la familia del rey. Número 5. Libertinaje en sus hijos y en sus súbditos. Un comentarista bíblico escribió: si esta historia no nos da una visión clara de la incomprensible profundidad del pecado y su poder, no aprenderemos nunca qué es el pecado. Después de confrontarse con sus pecados y arrepentirse de sus terribles actos, David compuso los versos del Salmo 32 y allí leemos sus profundos pensamientos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David pudo escribir los grandes poemas que constituyen los Salmos después de cruzar el valle de sombra de muerte y experimentar una variedad de sentimientos y emociones profundas. En este valle aprendemos que ser bueno y hacer el bien no es suficiente. Aprendemos acerca de la prueba y la tentación. Aprendemos acerca de la debilidad de la raza humana, de nuestra condición humana y el arrepentimiento. Aprendemos que hay muchos gigantes y que si matamos a Goliat ahora no es suficiente. Tendremos que matar a sus hermanos mañana. Todos necesitamos aprender que las pruebas no serán menores al pasar los años y que necesitaremos depender de Dios hasta el final de nuestro camino. Recuerden que Abraham tuvo la mayor prueba de su vida cuando ya era de una edad muy avanzada. Elena de White escribió en El Camino a Cristo, la página 25, la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. El Salmo 51, que en los textos originales tiene el subtítulo Salmo de David, después que se llegó a Betsabé,
y vino a él Natán el profeta. Es una oración del rey poeta que podemos hacer nuestra en este día. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando David escuchó la voz de Dios a través del profeta Natán, tú eres aquel hombre, cedió a la influencia maravillosa del Espíritu Santo, se arrepintió de sus pecados y pudo percibir la insondable gracia de Dios y recibir el perdón. Su vida cambió de dirección. Me maravillo de la gracia de Dios. David merecía la muerte y su pena fue conmutada, como yo merezco la muerte por mis pecados, pero mi pena es conmutada por el sacrificio de Cristo. Me maravillo de la gracia de Dios actuando en esta circunstancia tan triste. De esa relación con Betsabé nació Salomón. De esa relación con Betsabé nació Natán, un antepasado de Jesús. David es reconocido en el Antiguo y el Nuevo Testamento como un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto si miramos este drama de pecado? Sencillamente porque la gracia de Dios estuvo obrando el arrepentimiento en el corazón del rey David. David es el primer nombre de una persona, aparte de Jesús, mencionada en el Nuevo Testamento. Y también es el último nombre de una persona referida en el Nuevo Testamento. Jesús fue llamado Hijo de David. Y en Apocalipsis 22, 16 podemos mirar sus palabras. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En este día es mi deseo que si tú estás luchando con algún pecado que te tiene atrapado, recibas la bendición de Dios, recibas el perdón. Pero es decisión tuya el arrepentirte. Es decisión mía que yo me arrepienta y me acerque a Dios. Que el Señor pueda no solamente darnos el perdón, sino también que pueda transformar nuestras vidas. David oró, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo puede ayudarnos para ser completamente transformados, no solamente en nuestro carácter, sino en todo nuestro ser. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque aunque vivimos en medio del caos y la incertidumbre, tenemos tu palabra que es segura. Y es segura y a la vez nos ilumina en el camino oscuro que seguimos en este mundo. Gracias, oh Dios, por la esperanza de que muy pronto terminará este drama de pecado. Oh Señor, nos acercamos a ti pidiéndote que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que puedas transformar nuestro corazón, que nos puedas limpiar del pecado
y que podamos estar justificados en tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario lo pedimos. Amén. Una vez más les agradecemos por su compañía en este culto de adoración y deseamos que la bendición de Dios continúe con cada uno a través del Espíritu Santo. El Señor bendiga a todos. Salvado con sangre por Cristo me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio con Cristo al cielo yo voy. Seguro estoy de que en gloria veré